Las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, y precisamente para analizar los retos de la política migratoria de nuestro país en situaciones como la de hoy, en la que cientos de personas cruzan la frontera en busca del llamado sueño americano, nos acompaña en el estudio el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador, es secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muy buenas noches, un gusto, como siempre, recibirlo. Buenas noches, doctor. Aquí en Capital 21. Doctor, una caravana migrante, no hay precedentes de una caravana de este tipo. ¿Por qué México no los va a dejar pasar? No los va a dejar pasar. Bueno, eso está por verse. Sí, pues veremos cómo se van dando las cosas, porque bueno, hay una presión exterior, sin duda para ello, pero pues también pues es una situación de refugiados, en donde también la ACNUR, la ONU, los ojos del mundo están puestos, y pues bueno, México tiene una gran tradición de migrantes, en donde por supuesto pues no tiene que jugar muy cuidadosamente su situación. Doctor, como bien lo decía Juan, esta caravana no había precedentes en nuestro país, como una marcha como esta. Para el nuevo gobierno, ¿cuál será el reto en cuestión de migración con temas como este? ¿Ya estamos preparados? ¿Tenemos ya la información necesaria para poder accionar como nación ante un movimiento como este? Bueno, hemos visto en todo el mundo esta crisis de refugiados crecer en diferentes puntos, en Europa y ahora nosotros aquí, pero también en Venezuela. Hace unos meses hubo una crisis de refugiados en sus fronteras. Hace algún tiempo en Haití, incluso llegaron a México algunos haitianos. Entonces, digamos que estamos ante un conjunto de crisis que ya nos pueden alertar de que es una situación que tendría que preocuparnos mucho más que como si fueran eventos aislados. Evidentemente, pues bueno, no podemos estar listos por el tamaño, por la complejidad, etcétera. Pero bueno, también hay que decirlo que pues la parte de entender que el desarrollo en Centroamérica es clave para poder combatir esta situación, y creo que en ese sentido el diagnóstico es distinto de cómo se ha hecho el diagnóstico en Estados Unidos. Doctor Barrón, ¿cuál es el primer paso, la primera acción que las autoridades mexicanas deben enfrentar una vez que ha sucedido lo del día de hoy? Algunos migrantes se saltaron las vallas, tuvieron un enfrentamiento con las autoridades y se les llamó a pasar de manera ordenada, siempre y cuando cumplan con requisitos migratorios. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? Bueno, es una situación sin duda muy delicada. Esta gente tenemos también que ser empáticos. Está en una situación trágica, ¿no? Nadie deja todo sin tener una presión muy grande sobre ellos. Entonces, pues bueno, lo primero pues es entender eso. Entonces yo creo que sería como entender niveles de urgencia, ¿no? Entonces lo primero pues es que esta situación ya está dada. Tenemos una crisis de refugiados en México y pues bueno, se había alertado en literatura de ciencias sociales y de ciencia ficción que esto podría llegar a pasar, pero pues ya estamos ahí. Es una realidad. Ahora, doctor, hemos visto y hemos escuchado en varios medios de comunicación diferentes posiciones con respecto a esta caravana. Hay muchas personas que apoyan a los migrantes, hay otras personas que definitivamente no apoyan y no están de acuerdo que miles de personas ingresen ahora a nuestro país y tengan este libre tránsito. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que podría desatarse en cuestión de opiniones, en cuestión de tomar decisiones al final del día y darle gusto pues a un país que también como Honduras, México, pues tiene carencias en cuestiones laborales, en cuestiones económicas? Sí, sin duda es una situación muy delicada. Pues yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que pues los centroamericanos, estadísticamente es más peligroso para un centroamericano cruzar México que un mexicano sufra daño por parte de un centroamericano. Entonces yo creo que necesitamos fijarnos muy bien pues en dónde estamos parados. Por supuesto, la reacción de todos los pueblos en Estados Unidos, en Brasil ahora, también hace unos meses en Costa Rica cuando la crisis en Nicaragua, sí. Pues la reacción casi siempre pues es cerrar, es una reacción defensiva de la gente que es entendible. Sin embargo, pues bueno, tenemos que ser, como digo, muy cuidadosos porque nosotros tenemos que ser empáticos. Nosotros también tenemos casi 50 millones de migrantes en otros países y por lo tanto, claro, pues bueno,
se supone que nosotros tendríamos que ser los que mejor tendríamos que entender esta situación. Doctor Barrón, el secretario de Relaciones Exteriores, en su reunión con Mike Pompeo el día de hoy, dijo que cada una de las naciones de Estados Unidos y México va a tratar este problema de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su política migratoria. ¿Qué tanto es así? ¿Qué tanto México es autónomo en estas decisiones y qué tanto el gobierno de los Estados Unidos influye en cómo las vamos a tomar? Es un gran reto diplomático. Es un gran reto diplomático. Por un lado, pues está la presión de Estados Unidos, que ya la hemos visto. Pompeo ha sido muy claro, Trump ha sido muy claro. Pero pues bueno, también tenemos la ACNUR, tenemos otras instancias internacionales. Y yo creo que en esta ocasión el canciller es muy atinado en establecer su línea y decir, pues la prioridad son los derechos humanos. México es diferente de Estados Unidos. Yo creo que a los mexicanos nos gusta diferenciarnos de esa política xenofóbica estadounidense. Sin duda alguna, los derechos humanos primero. Así es. Gracias. Te agradecemos muchísimo, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique.